Bueno, Buenas, ¿cómo va? ¿cómo andan? ¿Todo en orden? ¿Cómo va? Bien, adiós, gracias. Marce se va a sumarse en un ratito porque tenía un compromiso que no lo podía zafar. Y bueno, son las cosas de cuando uno está trabajando, ¿no? Y sí. Bueno, a ver, vamos a empezar. Ustedes saben que ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, no, ayer por la mañana, Matías me hizo una pregunta por privado, que me pareció interesante la respuesta, compartirla con ustedes, ¿bien? Y bueno, yo le dije que le iba a responder, escuché atentamente su audio y dije, esto va a ser una pregunta de mucha gente, y por ahí está bueno, ¿no es cierto?, aclararlo. Y un poco, a ver si lo resumo bien, Matías, si no, corregime, por favor. La cuestión pasaba básicamente por decir, bueno, en definitiva, ¿qué diferencia hay entre el derecho de la integración y el derecho internacional público, en el sentido que, por ejemplo, podría pensarse que Naciones Unidas es un sistema de integración, porque en definitiva los estados, vamos a decirlo así, se juntaron para colaborar entre sí y buscar el progreso de todos, que sería algo similar a lo que planteamos cuando hablamos de derecho de la integración. ¿Está bien? Matías, lo dije bien, ¿querés agregar algo vos? Claro, eso porque encima cuando estaba revisando las características del derecho de integración, que obviamente son muy parecidas al derecho comunitario, muchas de esas características básicamente son características que el derecho internacional público va a tenerlo por default, como hemos visto, el derecho internacional público es el genérico al de integración. Entonces, como... Esto ¿Cuándo es eso? ¿Sabés con qué tiene que ver? ¿Saben? Y para todos, digamos, así les aclaro esto, pues es interesante la pregunta. A ver, cuando terminan las guerras mundiales y se conforma la Organización de Naciones Unidas, empieza una nueva etapa del derecho internacional que la doctrina llama derecho internacional contemporáneo, le dicen, ¿no? Que es el que estamos viviendo. Y se caracteriza por esto que en ese momento se empezó a llamar derecho de la cooperación. A ver, se planteaba en ese momento la cooperación política casi en idénticos términos a lo que luego fue, décadas más tarde, empezó a formarse el derecho de la integración. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno toma un concepto muy rígido, si se quiere, si se me permite el término, muy estricto de derecho de la integración y lo relacionás con el objeto que tiene el derecho de la integración, que comienza siendo comercial, entonces ahí entendés que va a haber un paralelismo entre ese principio de cooperación propio del derecho internacional público con esta nueva rama del derecho internacional público que llamamos derecho de la integración. Y esto justifica que compartan los fines, que compartan los principios, básicamente, porque son del mismo árbol, ¿está bien? Entonces son relaciones de coordinación, digamos. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces entre decir, bueno, Naciones Unidas, por ejemplo, es un sistema de integración? Entonces yo te voy a decir, es un sistema de integración política, que cuando se conformó se decía que era un sistema de cooperación política también, ¿entienden? Entonces, claro, a poco que uno empieza a andar este camino, dice, bueno, entonces la distinción radica en principio en ese cuerpo propio que fue tomando el derecho de la integración, principiando con el aspecto del comercio internacional para luego ampliarlo en las consecuencias de esos vínculos generados. ¿Entienden qué quiero decir? Entonces, yo puedo decir, es más, lo he escrito en un tema que yo escribí, he puesto que yo quedaba autorizado a decir que Naciones Unidas es un sistema de integración si comprendemos el término integración en forma amplia y no lo circunscribimos
al fin y objeto con el cual se creó. ¿Se entiende? Y si Esa es perdón, no me sale. Y si lo circunscribimos. hacemos de manera estricta, igual podría ser integración, porque aún Lo que pasa es cuando... que ahí estamos sonados, ahí ya la doctrina se me tiraría encima porque diría, no, pará, porque el derecho de la integración comienza con los acuerdos comerciales. Y Naciones Unidas no tiene nada que ver con los acuerdos comerciales. Pero ¿por qué con acuerdos comerciales? Si el derecho de la integración tiene que ver con la unión de varios países para poder satisfacer un objetivo general. Si el objetivo Ahora, general... ahora, Matías, ahora. Y esa definición que vos estás dando, que la trabajamos conceptualmente en clase, tiene que ver con un cuerpo que tomó su propio desarrollo y su propio cuerpo, valga la redundancia, después de todo un proceso. ¿Entendés? Al principio, cuando en la década del 50, en la década del 60, se hablaba de integración, se seguía llamando derecho de la cooperación. Fernando quiere decir algo. Fernando Damián, creo, ¿no? Fernando Enwer. No, era simplemente, pero el compañero hizo una pregunta y después pregunto yo, no hay problema. Bien, pero ¿entienden lo que quiero decir? Entonces, no, me parece que es hilar un poco muy fino esto. Me encanta y lo podemos seguir abordando si quieren, pero digo, a un día antes del examen, por ahí dejémoslo para charlarlo después, porque quizá lo importante, chicos, y en especial Matías, que fue quien me lo preguntó, quiero que ustedes piensen esto. A ver, hay como un tránsito, ¿de acuerdo? El derecho internacional público como relacionado en el sentido de derecho de la cooperación, ¿no es cierto? Cooperación política, cooperación económica, ¿eh? Y la integración como principiando desde el aspecto comercial que no había sido abordado por el derecho internacional público clásico, estoy hablando de aquel que comenzó en 1945, según la doctrina, y que empieza a tomar cuerpo propio, y no solo toma cuerpo propio, al punto que se transforma en una rama del derecho internacional público y tiene sus propios principios, sino que abre la puerta para que entre una nueva formación jurídica, que es el derecho comunitario. ¿Sí? No pretendo que, que lo entiendan así tan profundamente, porque tenemos que seguir trabajando esto. Pero ahora quédense con esta idea. Podríamos decir que tanto la OEA como la ONU, como el Consejo de Europa, como la Unidad Africana, son organizaciones, claramente son sujetos del derecho internacional y son sistemas de integración, y por supuesto que son sistemas de integración desde la definición que nosotros practicamos y teniendo presente que está apartado de todo lo comercial. ¿Está bien lo que digo? Lo que pasa, David, perdóname, perdón, ¿quién habló? Perdón. No, decí. Bueno, digo, no, que en realidad, o sea, yo lo que me parece a mí, lo que tomé es que a partir de 1945 estamos hablando de cooperación en busca de la paz internacional, básicamente, Exacto. que no tiene nada que ver con lo comercial. Después, a raíz de esto de que no había tanto desarrollo comercial y se cerraron las puertas de los estados, ahí el tema del GATT y todo lo demás, surgió el resto. Perdón, Gaby, un minuto. Mira, vos ahí diste en la tecla. Buenísimo. A ver, claramente, fíjense los problemas que hubo para que el GATT se pudiera organizar en la forma de un sujeto del derecho internacional, casualmente porque abrazaba un objeto que a nadie le interesaba, chicos. ¿Entienden? Por eso digo que esto que estamos charlando es interesantísimo desde lo filosófico, pero que quizá a un día antes del examen les sugiero dejarlo de lado y después del examen seguimos charlando y podemos poner algunos autores que yo les puedo compartir. ¿Les parece? Yo lo que quiero es que Mati, que me hizo la pregunta, se quede tranquilo, digamos, como que entienda el mensaje. No, por supuesto, yo la pregunta la había hecho porque me di cuenta justamente de que un día antes del examen no podía distinguir la diferencia entre derecho internacional público y derecho de integración y dije, no, ya está yendo re mal. Y como no me contestaba, dije, no, encima la pregunta que hago derecho debe ser revoluda. No, tranquilo. Entonces, respondido eso, ¿Laura quería hacer un comentario sobre esta pregunta o sobre una pregunta nueva? Sí, Porque sí, también estaba sobre Fernando. esto, A ver, dale. porque justamente tenía una pregunta que era de duda que me surgió mientras estudiaba, si puede existir un derecho comunitario solo o siempre va a estar el No. derecho de integración dentro.
Muy bien. A ver, el derecho comunitario en realidad queda concebido siempre como el primo hermano del derecho de la cooperación y andan en junta, perdón, el derecho de la integración y andan en junta, para que lo entiendan, nunca solos. ¿Está bien? Si hay derecho comunitario, tiene que haber derecho de la integración. Esto significa, en un sistema que tenga normas comunitarias, siempre vas a tener intergubernabilidad. Siempre está lo intergubernamental. Conviven. Pasa en la Unión Europea, pasa en los sistemas de derecho comunitario de África, pasa en los sistemas de derecho comunitario de América. No existe ningún sistema comunitario que no haya algo de la integración, porque si hubiera un sistema que se dice comunitario sin un atisbo, sin algo del derecho de la integración, ya no es derecho comunitario. Ya estamos hablando de una confederación de estados, estamos hablando de un superestado, estamos hablando de otras cosas, pero no estamos hablando del derecho comunitario, ¿sí? ¿Entienden? Sí, Siempre perfecto. tienen que estar juntos. A ver, Fernando estaba primero para hacer una pregunta. Sí, perdón que levanté la mano, pero justo como 6:30 tenía clase, quería hacer 2 consultas. Una de ellas no me quedó del todo claro en un caso concreto, porque más o menos me acuerdo de las definiciones, pero bueno, como siempre dijo, no es tan importante la definición como el concepto, entre la nación más favorecida y el principio de trato nacional. Y por otra parte, no me quedó tan claro en lo referente a la OMC, el sistema de solución de controversias, cuando refiere a las consultas, serían como un mecanismo diplomático, como A ver, una especie de mediación previa al órgano. Vamos por la primera, porque ya me olvidé la primera. Vamos más concreto con las preguntas. Vos me estás preguntando concretamente qué en relación a la primera. No, ¿cómo distingo entre el principio de la nación más Bien, favorecida bien, ya está, ya está. en un A caso ver, concreto al trato a ver, nacional? bien, a ver. Cláusula de la nación más favorecida. Si vos tenés 3 estados, ¿sí?, que son miembros de la OMC, entre 2 de ellos tienen un acuerdo al cual se quiere sumar el tercero, debe hacerse en los términos de la cláusula que favorece al segundo que entró, y no puede ponerse un arancel superior. ¿Entendés? Ahora, si viniera un cuarto estado que no es miembro de la OMC, mal puede invocar la cláusula de la nación más favorecida. ¿Entendés ahí la cuestión, Fernando? Sí, ahí me queda un poco más Ahora, claro. claro. Pero por eso me había quedado la duda que había leído en un lado que decía que el derecho a la integración justamente es la excepción al principio de la cláusula de la nación más favorecida y por qué no al otro principio también. Porque el tema está casualmente por esos pensamientos que están bien y puedo compartirlos o no, pero son correctos, es que algunos autores sostienen que la OMC no es un sistema de integración. Porque cuando vos tenés un bloque regional, que es la característica propia del derecho de la integración, lo que ocurre es que no hay dentro del bloque cláusulas de la nación más favorecidas, porque todos quedan favorecidos con la misma cláusula. ¿Me seguís? Mientras que en la OMC se da esto de la cláusula de la nación más favorecida, porque casualmente no es un bloque, ¿sí?, desde el punto de vista geográfico, y hay diferentes acuerdos entre diferentes estados. Entonces ahí es donde entra el juego de la existencia de la OMC, diciendo, muchachos, si entre 2 estados de la OMC hay un acuerdo y viene un tercero que también es de la OMC, puede invocar la cláusula de la nación más favorecida. ¿Está bien? No así un estado no miembro. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, igual había excepciones a eso, ¿no? Como los Sí, por países en vía de supuesto. desarrollo, algo. Todo principio tiene excepciones. Está bien, este es un principio. Entonces tiene sus excepciones, claramente. Bien. Ahora bien, lo segundo, ahora, ¿qué es el igual trato nacional? Cuando el producto ya ingresa, claramente no podemos arancelarlo en forma diferente por ser extranjero. Para explicarlo así lisa y llanamente. ¿Está bien, Fernando?
Sí, perfecto, ahí me quedó bastante más claro. Bien, ahora lo segundo. Sí, no me había quedado tan claro el tema del sistema de solución de controversias dentro de la OMC, Ahora me porque había acuerdo. leído justamente Bien. en el PowerPoint que refiere a un sistema de consultas previo Bien. al órgano. Acordate que habíamos charlado que en el ámbito del derecho internacional, donde queda incluido todo esto que estamos charlando, en particular la OMC, fíjate que siempre, esto está dispuesto claramente en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que establece mecanismos para solucionar las controversias, los diplomáticos y los no diplomáticos. Enumera cuáles son los diplomáticos y los no diplomáticos, la cuestión arbitral y, por supuesto, la cuestión jurisdiccional, si existiere en el ámbito. ¿Estamos bien? Como en todo sistema de derecho internacional, se procura que los estados intenten resolver sus controversias a través de la negociación. Por eso el sistema de consultas es no diplomático. ¿Vamos bien, Fernando? Sí, ok. Porque en la negociación, en las consultas directas, la voluntad para resolver la cuestión está en manos de las partes, mientras que en los sistemas que son no diplomáticos, ya no está más en las partes, ya es un tercero el que decide por las partes. Si yo me pongo en mediador, voy a decir, si las partes no tienen la madurez para resolver sus cuestiones, entonces van a tener que ir a un juez que decida por ustedes, amigos. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Teníamos otra pregunta de alguien que estaba levantando la mano recién. Profe, disculpe, algo que se relaciona con esto que acaba de nombrar. Entonces, primero lo tratan de resolver solos, si no pueden, lo hace, o sea, actúa como mediador el director general de la OMC, y en caso de que eso tampoco funcione, recién ahí se va, Claro. digamos, al grupo. Esos son todos los pasitos, tal cual. Está bien, gracias. No, por favor. ¿Seguimos con esto? ¿En relación a este tema o quieren cambiar? Lucas, tenías vos una pregunta, me parece. Sí, tengo una duda. Concretamente, me cuesta diferenciar el proceso de integración con el sistema de integración. Ah, mira vos. Bien. A ver, el sistema de integración lo crea, Lucas, el Tratado Fundacional. ¿Sí? Vamos a hablar de Mercosur. El Tratado de Asunción creó el sistema de integración. ¿Qué ocurre? Ese tratado dispone fines y propósitos, mecanismos, dispone una serie de cuestiones que hacen a la vida de la integración. ¿Está bien? Para que esto avance, es necesario trabajar en el proceso de integración. ¿Por qué? Porque todas las normas, tanto originarias como derivadas, que se empiecen a crear, son parte del proceso de integración, porque es esto que se vive dentro del sistema como avances o retrocesos, ¿me entendés? Como los pasos que damos para crecer mejor, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Sí. Está bien, pero a lo que voy, concretamente, por ejemplo, ¿no? La OMC, digamos, culminó después de una serie de rondas que se hicieron en Uruguay del 86 al 94, y ese mismo año, en el 94, terminó haciéndose el tratado constitutivo de lo que sería la OMC, ¿no? Todo ese proceso previo, que estaría dentro del sistema de integración. Muy bien. Fíjate que te dije, porque me quedé con esto del tratado constitutivo de la OMC, ¿no? Tendríamos que hablar cuál es el tratado constitutivo, pero eso lo dejamos para luego, porque yo un tratado constitutivo no conozco de la OMC. Conozco un montón de negociaciones, pero un tratado constitutivo como tal, no. Vamos a ir a otro sistema. Vamos a ir a otro. La OMC puede no ser de integración, porque si no tiene tratado constitutivo no puede... ¿Te acordás que eso lo dijimos, Marías? Claro. A ver, hay parte de la doctrina que dice, che, la OMC no es un sistema de integración. Es más, yo soy criticado por enseñar la OMC en integración. A la edad que tengo y con tantos años de docencia, mucho no me importa, pero bueno, y agradezco la libertad de cátedra, pero me parece importante poner la crisis en mi alumnado, ¿de acuerdo? Ahora, volviendo al planteo de Lucas, vamos a salir de la OMC por un momento y vamos, por ejemplo, al CARICOM, ¿te parece? Al CARICOM, por ejemplo, muy bien.
cuando principia el CARICOM, en la década del 50, no es que un día se levantaron los jefes de Estado y dijeron, che, vamos a firmar el Tratado del CARICOM hoy. ¡Wow! Decís, ¿y de dónde sacaron las ideas? Digo, todo esto implicó un trabajo de negociación previa que llevó años. Claro. ¿Esto es parte del proceso de integración? Nuevamente, a ver, chicos, somos abogados y abogadas. Para nosotros 2 más 3 es 5 si tenemos ganas de que sea 5. Por ahí puede llegar a ser 6, por ahí puede llegar a ser 3, depende, porque te puedo cambiar el concepto de más, te puedo cambiar el concepto de igual, te puedo cambiar el concepto de 2, el concepto de 3, y podemos charlar y charlar y charlar y charlar. ¿Está bien? Esto no nos minimiza, esto nos enaltece, porque en algún sentido tenemos la flexibilidad suficiente para poder pensar las cosas. ¿Estamos? En este caso, alguna parte de la doctrina que se pone muy exquisita dice, bueno, pero en realidad el proceso de la integración tiene que ser una circunstancia causal del sistema de integración, y yo digo, sí, muy bonito, está genial. Y por ahí viene otro y dice, bueno, pero los antecedentes, ¿qué son entonces? Y ¿sabés qué? No sé, ¿qué querés que sean? Es mi respuesta. ¿Querés que sean procesos de integración? Yo te digo que sí. ¿No querés que sean procesos de integración? Te digo que no. No me preocupa. ¿Está bien? Digo, Entonces, no. ¿Entendés lo que te quiero decir, Lucas? sí. Pero ¿Sería sí correcto? Perdón. Dale. Perdón, ¿sería correcto entonces, si, digamos, tengo la forma de justificarlo, de decir, por ejemplo, que a través del Tratado Constitutivo de Chaguaramas fue que arrancó el sistema de integración del CARICOM? Por supuesto. Y podríamos luego ver cómo me explicás cuándo empezó el proceso de integración y cómo avanzó. Claro. Y si vos Claro. me decís, bueno, pues yo creo que antes de Chaguarama ya, y sí, yo tengo que decir que sí, y no, a ver, si me pones una barbaridad que no se corresponde con la historia, te voy a decir que no, pero digo, ¿se entiende? Y lo que es discutible, y yo si está bien fundado, a ver, yo me acuerdo hace muchos años corregí un examen yo soy positivista a ultranza, ¿no? Y corregí un examen de un alumno que venía con una doctrina del naturalismo muy fuerte, y el tipo justificó muy bien todo lo que puso. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que puso, pero yo le puse un 10. A ver, yo porque no estoy de acuerdo no puedo desalentar su pensamiento. Si él está feliz con su estructura, está perfecto. Después quedará para el café o para una cerveza poder charlar con más profundidad, pero me celebro que pueda pensar bien. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Facundo. Perdón, no es relacionado a esto. No sé si había algún compañero antes. No importa, dale. No hay Dispara problema. nomás. Dale. Era por las resoluciones. ¿El efecto vinculante necesariamente está relacionado con el efecto directo? O sea, ¿todas las resoluciones vinculantes tienen efecto directo o es cerrado ese pensamiento? No, muy bien. A ver, vamos a pensarlo de esta manera. Cuando vos, Facundo, a vos te cita un juez civil, ¿vamos bien? Te cita una audiencia. Y vos decís, bueno, me pego el faltazo. Bueno, te pegás, te dan un reto, no está bien, tendrías que haber avisado. Te cita un juez penal. ¿A vos o a alguno de nosotros se nos ocurre pegar un faltazo? Su señoría, le aviso que no voy a ir, o señor fiscal, señora fiscal, le aviso que no puedo porque tengo... Bla, 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 y avisa siempre antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la realidad es que la norma penal tiene un carácter, vamos a decirlo así, más convincente por su naturaleza. Vamos bien, por los bienes que tutela, etcétera, etcétera. Después podemos charlar de eso si tienen ganas. No toda norma vinculante tiene el mismo efecto. ¿Vamos bien? Entonces, me acuerdo de una oportunidad que yo en el ejercicio de la profesión me constituyeron por orden judicial como oficial de justicia ad hoc. Y tenía que ir en la época del corralito, tenía que allanar un banco y retirar dólares de la caja de seguridad, de donde hubiere dólares, yo tenía que sacar los dólares X cantidad. Claro, a ver, pero yo era un abogado de la matrícula, constituido como tal.
Y fue todo un tema para que la policía me diera bolilla, para que me acompañara. Bueno, en fin, no es lo mismo que ser un oficial de justicia. A ver, y es la misma normativa. Quiero decir, con esto quiero decirles lo siguiente. No estoy quitándole peso a la justicia en lo civil o a las normas civiles versus las penales, muy por el contrario. Lo que quiero decirles es, el efecto no es el mismo. ¿Bien? Y esto, desde la filosofía del derecho, le podemos charlar por el carácter represor del derecho penal, por lo que fuere, pero en definitiva, a ver, en el ámbito internacional ocurre un poco lo mismo. Todas las normas que uno asume en aplicación del principio pacta non servanda son normas que vos tenés que cumplir, ¿no? El pacta sunt servanda te dice, che, uno no va a asumir una obligación para no cumplirla, uno la asume para cumplirla. Claro, en el derecho internacional general, con todas sus ramas, cuando vos no cumplís una obligación que se te impone desde el derecho internacional, como bien explicó Gaby la vez pasada, incurrís en responsabilidad internacional. Pero cuando se trata de una norma comunitaria, que en principio tiene efecto directo, la cosa no se queda en la responsabilidad internacional. La cosa se avanza hasta la posibilidad que tienen los órganos comunitarios de hacer una suerte de ejecución de su propia decisión. En Europa, la Comisión Europea puede imponer multas que van hasta el 10% del producto bruto del ejercicio fiscal anterior. ¿Sabes lo que es 10%? Es una fortuna. Y todo el mundo se calla la boca y obedece, y si no, ¡pam! Multa. Y si no paga, va a la corte por incumplimiento. Digo, a ver, ¿se entiende? Es como, y acá vamos a ir, es como, porque así es, la relación de subordinación. Recuerden que el derecho de la integración, como todo derecho, toda norma del derecho internacional, genera normas en el ámbito de la coordinación. Pero el derecho comunitario es de subordinación. Entonces el efecto no es el mismo. Entonces, en tu ecuación, Facundo, toda norma es vinculante, no toda norma vinculante tiene efecto directo, sería. ¿De acuerdo? Perfecto, sí, ahí quedó claro. Yo lo que había hecho era asociar vinculante siempre a derecho comunitario, pero ahora entiendo que no necesariamente vinculante está siempre asociado a derecho comunitario, sino puede haber asociado también a derecho internacional público. Totalmente. Perfecto, me quedó clarísimo. Claro, y ¿de acuerdo? yo tenía lo mismo que Facundo, por la redacción de cómo eran los acuerdos constitutivos de aquellas organizaciones que parecían ser de comunitario, todas decían lo de vinculante, y entonces ahí entró la confusión. Claro. Pero bueno, ahora queda aclarado. ¿Está bien? Muy bien. Por Profe, el grupo... Profe. Sí, Juliana, sí. ¿le puedo hacer una pregunta? No sé si la relación está bien hecha en cuanto al tema, pero digo, si hablamos, eso depende, o sea, eso hablándolo con respecto al derecho comunitario. Ahora, Sí. si hablamos con respecto al sistema de integración, ya dependiendo lo directo o no directo de la norma, tiene que ver con el procedimiento de incorporarla. ¿Y vamos a confortar en ese sentido? ¿Cómo? Perdóname, no entendí. Que digo, que ya los que son los procesos de integración, ¿no? Y la norma que se dicta. Después, para el efecto directo o la operatividad de esa norma, ya tendríamos que hablar de los procesos de incorporación al interno. Cuando estamos hablando de derecho de la integración, sí. Cuando estamos hablando de derecho comunitario, no. Por eso, digo, a lo que voy con usted respecto hablaba de lo del derecho comunitario. Ahora yo le pregunto, con respecto al sistema de integración, ya pasaríamos al tema del procedimiento. Claro, porque Juliana, perdóname, vos pensá esto. En el ámbito del Mercosur se aprueba una norma, ¿sí? X norma, que la aprueba X órgano, no importa. Esa norma está aprobada en el ámbito del Mercosur, pero no entra en vigencia sino hasta que los Estados miembros hagan lo que necesitan con arreglo a sus propias constituciones para que sea aprobada esa norma y luego
efectivamente se informe a la Secretaría del Mercosur para que la norma entre en vigencia. ¿Vamos bien? Claro, sí, o sea, me refería a esto. Claro, muy bien. O no directo a la norma, ya tendríamos que entrar en este procedimiento. ¿Cómo Por cada supuesto. estado incorpora esa norma? Y ahí sí, procedimiento ordinario o especial. Claro, tal cual, siguiendo la doctrina de Conforti. Pero ahora, por ejemplo, la doctrina de Conforti no te va a cerrar siempre, porque vos tenés, ponele, que, sí, depende. Ahí también, porque estaba pensando, ponele en las normas que directamente aprueba la FIP. La FIP saca una resolución y aprueba una norma del Mercosur relacionada con su competencia y ya está aprobada por el Estado. ¿Está bien? Claro. Ok. Solo teníamos más como una excepción eso, ¿no? Pero... No, está bien, sí, puede ser. Tendríamos que hablar más en profundidad del tema, pero sí. Pero digo, para que tengan presente esto, ¿no? Que lo habíamos charlado también. Digo, cuando vimos en clase que no todos los tratados son aprobados por el Congreso, ¿se acuerdan? En realidad, ¿qué estamos diciendo? No todas las normas del derecho internacional son aprobadas de la misma manera ni por los mismos órganos. Depende de qué norma hablemos. ¿Está bien? Y esto va a estar demarcado por la materia de la norma. Está bien, si corresponde a la materia ejecutiva, se aprobará a través del 99, inciso 11, cuando dice firmar. Y si depende de la competencia legislativa, será en los términos del 99, inciso 11, concluir todo el acto complejo federal. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Julieta. Sí, yo tenía una duda. Cuando hablamos del SICA, que está el órgano del Consejo de Ministros, que es un órgano supranacional, tenía una duda, porque emana obviamente normas de carácter comunitario, porque es supranacional, pero yo tengo del PPT que dice, bueno, que dicta decisiones por consenso, las cuales son obligatorias salvo ley en contrario, pero después dice, dicta decisiones y resoluciones no vinculantes pero obligatorias, y ahí me perdí. Claro, ¿te acordás que la vez pasada cuando esto lo dio Fernando, creo que yo les agregué, no me acuerdo ahora, pero que tengo la impresión de que sí, de que este órgano tiene la particularidad de que dicta dicta normas que son de carácter comunitario y otras que son de derecho de la integración. ¿Te acordás? Claro, es eso. Sí. ¿Ok? Es eso. Dale. Matías está levantando la mano. Sí, ahí está. Mi pregunta tenía que ver con el ALCA y el ALBA. Sí. Son los dos que no pude todavía definir bien, pues lo demás que vimos, como son CARICOM, CAN, SICA, todo eso pude más o menos darme cuenta si eran, y también lo hablamos, derecho de integración o si rige por el derecho comunitario. Ahora bien, ALCA y ALBA, no mucho. Yo tengo entendido que, al menos también al menos el ALBA en su tratado fundacional, dice que busca un mercado común, hay una cierta parte donde hablan sobre la cesión de competencias, entonces como que me muestra que es de integración, pero que no tuvo un proceso. Es decir, se inició el sistema de integración, pero el proceso nunca terminó de... ¿Está correcto eso? Y el ALCA, No, en cambio, perdón, yo creo que es lo mismo. Perdón, Matías, el ALBA no es derecho. El ALBA no tiene tratado constitutivo. ¿Perdón? El ALBA David, no tiene tratado constitutivo, sí. ¿El ALBA? El ALBA. ¿No tiene tratado constitutivo? Por eso... sí, es al revés. ¿No era? ¿No es al revés? Al revés. El ALCA no tiene tratado constitutivo. El ALCA. El ALCA no tiene, ¿no? Claro, el ALBA sí. ¿De acuerdo? Pero como lo señala Matías, es correcto. A ver, el ALBA, en rigor, genera un sistema de integración, crea un sistema de integración que, por ejemplo, y volviendo un poco a la primera pregunta que hizo Matías, en realidad el ALBA es un claro ejemplo de integración política, ¿sí? Ahí podríamos entrar de vuelta en el planteo y en el debate, ¿no es cierto?, tan interesante. Pero bueno, digamos, pero jamás llega a nada comunitario, ni se le asoma. Es más, es un proceso que se ha detenido por las razones que tratamos de explicar, que hay muchas razones más profundas y nos llevaría muchas clases poder entender bien algunos fenómenos, digamos,
algunos hechos históricos que hacen a este fenómeno del ALBA. Pero bueno, acá nos quedamos en ese sentido. Y el ALCA está muy por detrás, porque ni siquiera se conformó como un sistema de integración. Todos los trabajos prolegómenos que fueron permanentemente, digamos, si se quiere, diluidos en el tiempo, en las decisiones políticas de la comunidad internacional, etcétera, etcétera. Estamos, entonces, digo con esto, no, Matías, ni el ALBA ni el ALCA son derecho de comunitario. El ALBA claramente era un sistema de integración cuyo proceso no avanzó, y el ALCA son intentos de lograr algo que no se logró. Perfecto, ¿y el UNASUR sí sería derecho comunitario? Porque al tener el Consejo de Jefas y Jefas me parece que... ¿Comunitario? Me parece que sí, esa es mi pregunta, por el Consejo de Jefas y Jefes y Jefas. Pero y por eso el Consejo de Jefes y Jefas que... Pero escúchame, Mati, eso es lo mismo que pienses que, pensalo desde este lugar, en el SICA, no, en la Comunidad Andina de Naciones, el Consejo Presidencial Andino. Supuestamente es comunitario. No, sí, el presidencial no. El presidencial es de la integración, el de ministros es el comunitario. Ah, no era al revés, porque el de presidencial no es el que se unían para poder decidir toda la política. Ah, no, ese es el de Centroamérica. Pensá esto. Los jefes de Estado tienen la potestad de modificar todo de un plumazo. ¿Qué hacen los jefes de Estado? Dictan las políticas, las directrices que van a seguir los demás órganos. El ejecutor, el brazo ejecutor acá, es el Consejo de Ministros. Ese es el órgano comunitario. ¿Estamos? En el caso de la UNASUR, en el caso de la UNASUR, el Consejo de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno, en rigor, es el Consejo Presidencial, es el grupo de jefes de Estado. Y no aparece ni un solo atisbo de la UNASUR que nos permita suponer que estamos frente a un sistema comunitario. No, no hay ni una atribución de nada comunitario. ¿Dale? Sí, está bien. Antes que hable alguien, voy a despedirme, me tengo que ir a salvar vidas. Muchas gracias por todo, nos vemos mañana. Chau, nos vemos mañana. Entonces, en el grupo, creo que fue Ignacio. En relación a lo que estábamos hablando antes. Sí. O sea que para fijarme si es comunitario o no, me tendría que fijar, depende del órgano, o sea, hacer hincapié en el órgano en este caso. Para saber si es comunitario o no. Claro, vos tenés que ver en el tratado fundacional o en algún protocolo posterior si efectivamente hubo o no hubo atribución de competencias soberanas. Claro. ¿De acuerdo? Esa es la clave. ¿Bien? ¿Te puedo hacer una pregunta, David? Sí, claro. Algo que me quedó dando vuelta. Por ejemplo, para ir a un caso concreto, el del ALCA. Sí. En este caso, Estados Unidos lo que trató de hacer, digamos, es generar una especie de expansión en cuanto a su política, por así decirlo, imperialista, y lo que trató de hacer es una zona de libre comercio dentro de lo que sería, digamos, nuestro territorio, ¿no? En toda Latinoamérica. Bien. En toda Latinoamérica, ok, bien. Pero en este caso, y en el PPT también decía que digamos, también los principales países que fueron Argentina, Venezuela y Brasil se opusieron a esto desde una visión integracionista de la cuestión. Ahora, ¿lo de Estados Unidos no era una visión integracionista o era una visión más, digamos, personalista, por así decirlo? Yo creo que personalista te quedas corto ahí. Desde mi mirada era una misión imperialista. Sí, por eso dije imperialista. Pero... Claro, a ver, entonces esto es lo que se rechazó básicamente, claro. Cuando vos te quieren decir, ok, yo te presto plata, yo te ayudo, pero ¿sabés qué? Vas a comprar el sachet de leche donde yo te diga, vas a comprar la carne en la carnicería que yo te mande, vas a comprar los cortes de carne que yo te diga, y aparte te vas a hacer del club de Independiente, o no, el de Racing mejor, como yo digo.
Entonces llega un momento de decir, no, pará, mejor no me prestes nada, no me des nada, con vos no quiero tener ningún trato, ¿no es cierto? Claro. ¿Está bien? Sí, Muy sí. bien. Gisela Pérez, Buenas tardes, profe. ¿cómo La estás? primera pregunta, varios igual hicieron mis compañeros. Referida al ALBA, yo tenía entendido que tiene tratado constitutivo, ¿no? Pero en el PPT dice que carece de un tratado y tampoco ostenta personalidad jurídica internacional. ¿En dónde? ¿Se me escuchó? El PPT. Sí, sí, Mirá, yo había leído lo mismo. claro, acá hay un yerro porque el ALBA tiene un tratado, el ALBA se creó y es un tratado que digamos, pero no, hay un error ahí. Es lo que No comenté tiene, el otro día, pero perdón que lo interrumpa. 2 párrafos más abajo está aclarado que tiene tratado, o sea, hay una contradicción allí. claro, hay una contradicción, no, tiene tratado, por supuesto, hay un error ahí, hay un error, chicos, táchenlo eso. ¿Ok? Gisela. Y, Catalina. Sí, perfecto. ¿Catalina? Sí, igual creo que Gisela tenía más preguntas, pero... Ah, perdón, Gisela, ¿tenés más preguntas? Sí, la última, que Dale. con respecto para saber si estas organizaciones que estamos estudiando, el SIC, el CARICOM, solo basta para saber si es derecho comunitario con mirar su tratado constitutivo, si se dieron soberanía, o yo puedo aplicar los esquemas que fuimos viendo de mercado de la doctrina que hicimos para ver si llegan a ser un derecho comunitario. Claro. Sí o Porque sí. si yo pongo eso, todavía ninguno es comunitario, Ok, ahí es un estamos. proceso. Vos sí o sí tenés que analizar la norma jurídica, y no solo el tratado fundacional, sino también los protocolos posteriores. Porque, por ejemplo, tanto en la Comunidad Andina de Naciones como en SICA, se da en protocolos posteriores, no se da de entrada. ¿Está bien? Y por otro lado, no uses la palabra ceder cuando hablas de derecho comunitario, porque el término correcto es atribuir. Se atribuyen competencias soberanas cuando se habla. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Gisela? No, eso es todo. Muy bien. Gracias. Estaba con... No, por favor. Catalina. Sí, tengo una consulta. No entiendo muy bien el concepto de cláusulas detonantes. Se me mezcló mucho, por eso. A ver, las cláusulas habilitantes son las que te van a permitir. Las detonantes son las que te ponen impedimentos para participar de los procesos. Pero ¿Me en todos los entendés? procesos, sí, pero en todos los procesos o solo en el comunitario. Depende qué diga la cláusula. Ok. Eso depende de la Constitución. ¿De acuerdo? Hay constituciones que ponen obstáculos para participar de procesos de derecho comunitario, pero no de derecho de la integración. Va a depender, hay que analizar cada cláusula en particular. Pero el principio es que vos tenés que entender que por detonante es la que pone impedimentos, la que pone obstáculos. Ok, listo. Versus la habilitante, que es la que te lo permite. Bien. Y una consulta más, si puede ser. Sí, claro. En el PowerPoint decía que nuestra constitución sería monista moderada. Sí. ¿Eso sería tipo la de la reforma o la anterior? ¿Sería En rigor, o siempre fue así? Nuestra Constitución fue siempre así. A ver, vos tenés que pensar esto. Los artículos 27 y 31, que son sobre los que hicimos el eje de trabajo nosotros a lo largo de las clases, son los mismos artículos desde 1853. Sí. No hubo modificación, ninguna. El punto ahí es que se arma lío porque alguna doctrina dice que nuestra Corte dictó jurisprudencia dualista, y ahí se arman las confusiones que hay que leer bien cada autor para ver qué quiere decir. Pero, en definitiva, por ejemplo, cuando se cita el caso de, ¿cómo se llama? Industrias Químicas Merck, por ejemplo, la Corte ni siquiera habla del dualismo y el monismo europeo, habla del dualismo y monismo norteamericano, porque toma esa doctrina. Entonces, ahí hay una confusión importante de lectura de los doctrinarios
que sacaron la doctrina, porque es muy fácil decir, bueno, vamos a leer a David Villarreal que habla de Kelsen, ¿no? Y yo no soy Kelsen, yo puedo reinterpretar a Kelsen, pero para entender a Kelsen hay que leer con Kelsen. ¿Estamos? Y después hablamos de Kelsen, y después hablemos de David Villarreal hablando de Kelsen. Pero primero leamos a Kelsen, porque de último yo voy a hacer una interpretación de lo que Kelsen dice. ¿Estamos? Nuevamente, no nos casemos con las verdades absolutas, porque no existe nada absoluto en el derecho. Fernando. Estás muteado, Fernando. Ahí está. Okay. Creo que estaba la mano de Matías antes, no sé si quiere preguntar él o... Pregunta vos y ahora le damos a Matías. Ok, yo quería consultar sobre las normas, o sea, las supranacionales son las que derivan del derecho comunitario y sí, van a ser de carácter obligatorio por todo lo que usted explicó hace un ratito. Las que no me quedan claras son las intergubernamentales y qué pasaría si yo no las aplico o no decido aplicarlas en el derecho de integración. Claro, claro. A ver, vamos a hacer esto para que no quede ninguna duda al respecto, ¿sí? Lo primero que tenemos que recordar, Fernando, es que una norma intergubernamental es igual, acá encontré el igual, a una norma de carácter internacional. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Esto les queda claro, ¿no? Muy bien. Lo intergubernamental, que es igual a lo internacional, ¿sí? Estamos hablando de cesión. Cesión, por lo cual estamos hablando de relaciones entre pares. ¿Bien? ¿Y de coordinación? Y de coordinación, muy bien. Muy bien. Cuando hablamos de atribución, estamos hablando de relaciones entre desiguales y de subordinación. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, acá me faltó la N en atribución. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué les planteo esto? Porque naturalmente las relaciones que se dan dentro del derecho comunitario, que estaría marcado por la atribución de competencias soberanas, son los que nosotros son vinculantes de efecto directo en la mayoría de los casos. Mientras que las normas que se dan en el marco de lo intergubernamental igual a internacional, cesión, relaciones entre pares y de coordinación, son vinculantes, pero nunca tienen efecto directo. Jamás pueden tenerlo. ¿Está bien? Salvo que los estados lo acuerden, pero si no, no. ¿Está bien decirle efecto indirecto? No. Okay. Yo no he leído nunca a ningún doctrinario hablar de efecto directo. Hola, ¿te puedo llamar en media horita que termino la clase? Y se me dificultó. Hablemos en media horita si termino esto y vemos, dale. Please. Besos. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Okay, ¿todos? Sí. Entonces, claro, cuando ustedes tienen el concepto de cesión y el concepto de coordinación, naturalmente las normas que ahí se dicten para que se cumplan dentro de los estados, son los gobiernos, los estados los responsables de generar los mecanismos. Entonces, en este ámbito es apropiado hablar de monismo-dualismo, apropiado hablar de los mecanismos según Conforti para que ingresen las normas del derecho internacional dentro del derecho local de cada estado, pero no en la atribución, porque en la atribución no hay coordinación. ¿Vamos bien ahora? Okay. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, vamos a dejar de compartir, así los veo a todos. Muy bien. Fernando, ¿entendiste? Sí, tengo otra consulta. Dale. Perdón, porque ahora tengo otra clase. Dale. Respecto a la teoría de los poderes implícitos, ¿cómo opera el principio de subsidiariedad dentro de este atributo? Y eso es uno de los límites, porque... es un límite. Y claro, porque, a ver, vos tenés que entenderlo de esta manera. Cuando la organización asume decisiones impropias en virtud de su fin y objeto, pero que están relacionados con situaciones que necesariamente tienen que adoptar por la inacción de los estados, sí, o por lo que fuere,
Entonces ahí se plantea una excepción. Entonces toma la organización la posta y decide, porque tiene la capacidad para hacerlo. Pues son los estados los que en definitiva están dándole la posibilidad. Bien, ¿y el límite cuál sería entonces? ¿Qué es El límite está dado porque efectivamente exista una razón que justifique que la OI sea parte de sus atribuciones. ¿Entendés? Bien. ¿Sí? Bien. Matías. Sí, tengo un par de preguntas que en realidad fue porque se me fueron surgiendo por lo que decían los compañeros. Está muy La bien. primera tiene que ver con el monismo. Yo tenía entendido por mi lectura del 31 y 27 que según el 31 podemos decir que la Argentina desde 1853 es monista porque establece que los tratados internacionales son la ley suprema, pero luego por el 27 podemos decir que es moderada porque dice que los tratados no pueden ir en contra de los principios de la Constitución. Entonces, utilizando esos dos artículos, se puede decir que es monista moderado. Si no tuviera 27, sería solo monista, porque no diría que sería la norma hipotética fundamental de Kelsen en ese caso. ¿Es correcta esa lectura? Perfecto. Sí, es correcta. Buenísimo. Y mi segunda pregunta es con lo de recién, sobre el dualismo, por lo que explicó recién. El dualismo, Italia era un ejemplo de dualista, ¿verdad? Sí, Canadá, sí. Bueno, pero vamos a Italia porque Italia está dentro de un sistema comunitario donde existen órganos supranacionales. Si los órganos supranacionales pueden tener las resoluciones tienen efecto vinculante directo, ¿de qué sirve que sea dualista si supuestamente el dualismo sirve para cuando es, por ejemplo, no sirve en nada en relación al sistema comunitario y sirve en todo en relación a los vínculos internacionales que tiene Italia? Ah, ok. Entonces, para Italia no le sirve nada por el comunitario, pero sí para los otros intergubernamentales. Vos no te olvides, Matías, que el Estado no es solamente el sistema comunitario. A ver, el Estado se relaciona con diferentes pares, con otros sujetos del derecho internacional y tiene una vida del derecho internacional que no se limita exclusivamente a el sistema comunitario europeo. De hecho, Italia tiene con nosotros un acuerdo de doble nacionalidad, por ejemplo, y no tiene nada que ver la Unión Europea con eso. Es un tratado bilateral entre Argentina e Italia. ¿Estamos bien? Sí. Y mi última pregunta sería respecto al CAN. Hoy en día podríamos decir de que dentro del proceso de integración se encuentran, si es correcto, dentro de un mercado común, porque hay una libre circulación de personas, por eso del pasaporte andino, ¿verdad? Sí, de hecho yo creo que en algunos aspectos están tratando de ir al menos al mercado único, pero todavía no lo logran. Pero sí, por supuesto, están en el mercado común. Pero las características del mercado único, aparte de moneda, ¿qué más sería? Eso también es otra pregunta. Y por ejemplo, una moneda única y más. La moneda única no es un factor de relevancia. Pensá que, esto lo hemos charlado, en Europa, por ejemplo, vos tenés, no todos los estados europeos que conforman la Unión tienen el euro. Eso me lo dijo a mí el otro día. Claro, lo habíamos charlado tal cual con vos. A ver, esto es así. Yo lo asocio a lo mismo. Claro. O sea, la pregunta, Matías, lo asoció lo mismo a la creación de una moneda única y bueno, claro, ¿sabés dónde hay un mercado único? Que hay algo que para mí, desde mi humilde punto de vista, no puede faltar en un mercado único. La libre circulación de capitales, eso no puede faltar en el mercado único. Si no tenés libre circulación de capitales, es un mercado único trucho, digo yo. ¿Se entiende? ¿Pero eso no existe ya en el común? En el común, cuidado. O común sería de personas y de capitales ya sería un mercado más único. Claro, cuidado. Okay. Andá a traerte capitales en este momento de Uruguay. Traete capitales de Brasil. Va a ser la fortuna que tenés que pagar. ¿No? Claro, y el CAN entonces todavía no tiene libre circulación de capitales, pero sí tiene de personas, por esto, por ejemplo, del pasaporte andino. Tal cual, pero no es el CAN, es la CAN, porque es la Comunidad Andina de Naciones. Esto me hace acordar, siempre escucho el CBU, ¿ma qué el CBU? Es la CBU, es la clave bancaria única. Mi Dios, esto del AILE.
Y el ANSES también. El ANSES me da prurito. El ANSES, Bueno, muy bien. Lucas Antar. Vamos, Lucas. Estás muteado, Lucas, pues no te escucho. Te veo hablar. Perdón. Ahí vamos. Tengo dos consultas. La primera, la que más me hace ruido. Me cuesta diferenciar bien de cuándo estamos hablando, o sea, en alguna de las organizaciones que estuvimos viendo internacionales, cuándo hablamos de un sistema de integración y cuándo hablamos de derecho comunitario. O sea, ¿en qué casos es cada uno? O sea, a veces se me complica diferenciarlo bien, digamos. Vamos a partir de esto. Si estás de frente a un tratado de integración, vos tenés que analizar si en la evolución normativa del abanico de normas originarias, en algún momento los estados decidieron atribuir competencias soberanas a los órganos. Perfecto. Ahí vas a encontrar la clave. Si no, estás Perfecto. hablando de un sistema de integración a secas. Perfecto. Y después, perdón, ¿iba a hablar alguien? No, habla después. Dale, un segundo, ya te dejo. Después, respecto un poco del artículo 75, inciso 24, referido a los tratados de integración, ¿no? Concretamente, la duda que tengo es, para llevar a cabo estos tratados, lo que se necesita es una mayoría agravada, digamos, del Congreso, que serían las dos terceras partes de ambas cámaras, de la totalidad de ambas cámaras, ¿correcto? Perdón, Lucas. Sí. Yo te pregunto, ¿qué significa para llevar a cabo un tratado? La frase no entiendo. Para un experto Para de un tratado de cultura. integración, para, digamos, para que el país ceda porción de soberanía a un tratado de integración. Vos querés decir otra cosa, porque en su caso sería atribuya. ¿Estás hablando de qué? ¿De integración o comunitario? No, de integración estamos hablando. De integración, bien, entonces sí. Pero a ver, ¿qué sería la frase que utilizaste? Me pierdo. Por impropia, por eso. Sí, es impropia y capaz. A ver, sí. La frase es para que se pueda aprobar un tratado. ¿Los tratados se aprueban o desechan? Vamos a empezar con los tratados. El Congreso, cuando se trata del acto complejo federal, el Congreso puede aprobar o desechar los tratados y concordatos firmados con la Santa Sede. Punto. Correcto. ¿Está bien? El tema es, ¿qué sucede con los tratados de integración en nuestra Constitución? Exactamente. Eso por cuanto nuestra Constitución establece una mayoría agravada, no importa cuál, es agravada, para que se puedan aprobar los tratados de integración. ¿Entendés? Y claro, pero la pregunta es, ¿esto pasa porque en los demás tratados no se discute, digamos, la cesión de soberanía del Estado? Obvio, es eso. La razón por la cual nuestra Constitución se encargó de fijar una mayoría agravada. Vos fíjate que en ningún lado te dice la mayoría necesaria para aprobar los tratados. Entonces los tratados se aprueban con mayoría simple. ¿Está bien? Excepto los tratados de integración. 75 y 24. Claro, que requieren de una mayoría agravada. ¿Y 75 y 25, 23? ¿Cómo? ¿Y 75 y 22? ¿En esos no se grababa también? Estamos hablando del 75 inciso 24. Sí, 24. Los tratados del 75 inciso 22, cuidado ahí porque ahí siempre metemos trampa. Lo hace la Constitución, no Marcelo. Lo hace la Constitución. Cuidado. No. Los tratados de derechos humanos se aprueban con una ley de mayoría simple. Para darle jerarquía constitucional, que requiere otra norma, esa ley debe ser aprobada con las 2/3 partes de la totalidad de los miembros del Congreso. Y ahí ya nos remitimos al 30, en realidad. Ese es otro tema. Ahí nos remitimos al 30 si queremos discutir si esto implica modificar la Constitución o no. Si no, no nos tenemos por qué remitir al 30. Digo, ¿Y si estamos incorporando una declaración, por ejemplo, sería modificarla en cierto punto?
modificar la Constitución, cuando claramente el artículo 75, inciso 22, dice, enumera todos los tratados, en las condiciones de su vigencia se entienden como complementarios. Cuidado, ¿eh? Vos sabés que ese planteo que vos estás haciendo, Lucas, que estás pensando, que no está mal, fue tratado en el año 94, no llegó a ser una causa, pero lo hizo correr un ministro, porque tenía la intención de declarar inconstitucional el artículo 75, inciso 22, porque violaba, según su punto de vista, el artículo 30 de la Constitución, y no prosperó, ni siquiera llegó a girar. ¿Se entiende? Muy bien, Matías. Sí, tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con algo que había dicho justamente el compañero anterior, no me acuerdo quién es, que había dicho sobre de un derecho de integración que se convierta en un comunitario. Mi pregunta tenía que ver con esto. Si se comienza como un sistema de integración, nosotros sabemos que el derecho de integración puede dirigirse a un derecho comunitario, aun cuando el acuerdo fundacional haya comenzado como derecho de integración. Claro. Mi pregunta iría, en el caso de que eso pueda pasar, nosotros tenemos países, por ejemplo Uruguay, donde tiene una cláusula detonante. Por ende, Sí. en el caso, o sea, la primera pregunta sería, ¿en qué momento entonces se transforma en comunitario? Cuando los Teniendo en estados así lo cuenta que deciden. empezó como integración. Como empezó Cuando como los integración, estados- su acuerdo fundacional tiene cesión, no atribución. Escuchame, Esa es mi pregunta. está bien, pero eso es cuando, a ver, si Lucas, Marcelo, Julieta, Matías y Juliana y yo representamos a todos y conformamos un sistema de integración. Y un día decimos, che, ¿nos copamos y pensamos en hacer algo comunitario para ver cómo transita esto? Bueno, y nos ponemos de acuerdo y modificamos la norma y ya está. ¿Cuál es el problema? El tema es que tiene que haber la voluntad política. Ahora, si el óbice que vos encontrás, Matías, sería la Constitución uruguaya, va a ser un problema de Uruguay. Después yo veré si me pongo de acuerdo con Paraguay, con Brasil y con Venezuela, y bueno, yo lo lamento por los uruguayos y las uruguayas, pero si no modifican su Constitución no podrán entrar. Claro, pero eso es, si está, es por ejemplo el Mercosur que decide, qué sé yo, el Mercosur empieza el día de mañana, por el proceso pasa de, no sé, a una sola zona de libre comercio, unión aduanera, después mercado común, después quiere pasar a un mercado único, donde quizás es necesario que se atribuyan competencias a un nuevo órgano. Y cuando hace eso, Uruguay dice, no, ese órgano le quieren atribuir competencias judiciales y mi Constitución no permite, porque tiene una cláusula detonante, y bueno, impide. amigo, Entonces en ese caso se va del Mercosur. Perdón que interrumpa, pero para participar incluso en la Unión Europea, un Estado que no tiene su Constitución en concordancia con el Tratado Comunitario, tiene que modificar su Constitución para poder entrar. Así le pasó a En tal caso, España. Uruguay debería quitar esa cláusula detonante que es precisamente injusticia. España tuvo que modificar su Constitución. Y si no quiere hacer, en ese caso, retirar. Y sí, se queda fuera. Es como un club. Si no me gustan los Claro, colores del club, me quedo fuera. No entro. Pero para el Mercosur no, porque el Mercosur no te impide entrar si tenés No, cláusula bueno, pero detonante. lo que pasa es que, a ver, Matías, pero si yo soy Mercosur ahora, el Mercosur quiere avanzar, no se va a quedar porque un Estado tenga una cláusula detonante que se lo impide. Que ese Estado modifique la Constitución y después seguimos hablando, el resto seguiremos para adelante. Y si la cláusula detonante no impide la creación de ese órgano supranacional, por ejemplo, es ¿No participará Uruguay? No participará No me refiero a eso, me refiero a que ese órgano que vos estás creando supranacional no es no le atribuís competencias judiciales, le atribuís otro tipo de competencias que no son pero ahí está parte de el esa punto. cláusula detonante. A ver, vos tenés que analizar si el nivel de derecho comunitario que se pretende, tu Constitución te lo permite. Si tu Constitución no te lo permite, tenés dos posibilidades. Modificás la Constitución o no te sentás en la mesa de negociación. Claro, mi confusión creo que iba porque como se habla que Uruguay tiene en definitiva cláusulas detonantes, pero solo tiene una que tiene que ver con una atribución de competencia. Otras atribuciones de competencia puede incorporarse sin cambiar la Constitución. 10 puntos, pero vos tenés que pensar en el principio para aplicarlo después. El principio es que si se genera una ronda de negociación, un ámbito de negociación en el cual se está discutiendo
avanzar al derecho comunitario en X área competencial soberana, y ello, alguno de los estados encuentra que es un óbice, que tiene un óbice en su propia constitución, es fácil. O no participás en la negociación, o iniciás el procedimiento para modificar tu constitución y decís, muchachos, voy a modificar la constitución y después vuelvo. ¿Entendés? Sí, perfecto. ¿Bien? Muy bien. Antes que sigamos avanzando, había en el grupo una pregunta que yo quería responderla acá, que la hizo Ignacio hoy, que no puede estar porque está cursando otra materia, y no me quería olvidar, pues si no lo dejamos sin respuesta al muchacho. A ver. No le quedó claro el mecanismo de consenso. La otra ya se la respondimos. A ver, chicos, ¿qué significa consensuar para ustedes? Vamos a pensarlo desde el lenguaje corriente. Negociar. Negociar. Claro, a ver, cuando uno llega por consenso a algo, significa que se va poniendo de acuerdo y ni siquiera se vota, porque se van logrando los acuerdos. Y el acuerdo termina siendo, valga la redundancia, acordado por todos. Si yo tengo el sistema, a ver, esto es por consenso, significa que votamos todos y todos dijimos que sí, eso sería la unanimidad. Es otra cuestión. Cuando se trabaja con el consenso, yo creo que es inadecuado o inapropiado hablar del sistema de votación por consenso. No, es el acuerdo, es el mecanismo para acordar voluntades, el consenso, que todos estemos de acuerdo y que vayamos negociando para poder hacer un documento común que estamos todos de acuerdo. Eso es el consenso. ¿Está bien? A diferencia de aquellas posibilidades que aparecen para lograr las mayorías que se establecen dependiendo el texto y dependiendo el ámbito, por mayoría grabada, por mayoría simple, el 2+1, bueno, etcétera. Perdón, la mitad más 1, quise decir, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Pero el consenso, yo lo sacaría de, si hablamos de formas de votar, el consenso. No, yo no voto en el consenso. Yo defiendo ideas cuando voy a consensuar algo. ¿Está bien lo que digo? O sea, sería algo así como una especie o un sistema, en cierta forma, de cooptación en donde uno cede una cosa a cambio de otra y recíprocamente hacen ambos estados, por ejemplo. Lucas, para consensuar, ¿no? Vos te vas a vivir con alguien en pareja. ¿Qué? ¿Votan? No, claro. Consensuan, a ver, sí, vamos, sí, bueno, pero bueno, yo quiero que haya un pool dentro de mi patio. Bueno, entonces si querés el pool hay que sacar el gimnasio. Bueno, dale. Esto es consensuar, digamos. ¿De acuerdo? Eso es consensuar. Ahora, la votación es otra cosa. La votación es lograr mayorías o unanimidad en un ámbito donde se puede deliberar. Entonces se pone una, bueno, vamos a votar la primera. ¿Aprobamos que la luz que está en el living sea blanca? 3 dicen que sí, 2 dicen que no, 3 blancas, se acabó la historia. ¿Vieron en esas familias que por ahí es más la cosa votada? Y dice, bueno, a ver, por mayoría vamos a decidir qué comemos hoy. No en mi casa, pero bueno, no importa. Digo, ¿de acuerdo? Eso es votar. Entonces ahí hay diferentes formas de llegar a una mayoría del conjunto, ¿no? A una voluntad del conjunto, a partir de las mayores individualidades que se suman a la misma posición. Bueno, muy Profe, bien. pero hay una cosa ahí que me dejó pensando. ¿Cómo? Bueno. Sí, es que el otro profesor nos había dicho que no teníamos, o sea, como, digamos, para que se entienda bien, que en la adopción de las decisiones de las organizaciones internacionales había lo que era el sistema de unanimidad y el sistema de votación. Y dijo que el sistema de consenso teníamos que incorporarlo como el sistema de votación. Entonces esto es como contradictorio. A ver, ahí creo que en la primera clase dijimos, y lo dijo Ricardo, lo dije yo, hay cosas en que no estamos de acuerdo con Ricardo, pero no significa que esté mal o bien. Si vos tomás la posición de Ricardo, en realidad el consenso va a ser muy similar a la unanimidad. Tendremos que discutir cuál es la diferencia. ¿Está claro, bien? Es que en el texto nombra como la diferencia de por qué no es, porque justamente al final se genera una votación y puede pasar, por más que una persona, que un Estado esté en contra, que se vote igual y que se genere, como que la negociación es previa a la votación. Claro, tal cual. Eso es para parte de la doctrina, fantástico, 10 felicitado, me encantó. ¿Está bien? No está mal. Yo pienso distinto de eso.
y en la experiencia que tengo en estos ámbitos, digo, che, hay momentos en que ni siquiera se somete a votación. A ver, aparece el consenso directamente, estamos todos de acuerdo. Es como dicen, vamos a aprobar por aclamación, ¿no es cierto? La vez pasada me llega del Colegio de Abogados de provincia, me llega la noticia de que hay una sola lista y hoy se votó. ¿Qué vas a votar una sola lista? No seas ridículo. Si vamos a aclamarlo y decir, sí, ya está, ganó. Si es una sola lista, ¿qué vamos a votar, digamos? A veces hay algunos conceptos ahí que, desde mi humilde mirada, rozan el ridículo. Está bien, pero bueno, esto es una humilde mirada. ¿Estamos? Digo, a mí me parece que cuando se vota, tenemos la posibilidad de obtener la unanimidad y tenemos la posibilidad de obtener la voluntad del órgano por mayoría. Eso lo determina la norma. Muchas veces en la negociación aparece la respuesta y no hace falta ni votarlo, si estamos todos de acuerdo, ¿por qué vamos a votar? Yo a eso le llamo consenso. ¿Está bien? Pero si ponen algo diferente, que yo sé que piensa Ricardo por consenso, pero me están preguntando a mí. Si ustedes ponen en el examen que lo que Ricardo dice, yo lo considero muy bien, va a ser 10, una carita felicitado o 2 caritas de felicitado. No me molesta, por el contrario, me parece muy bien. ¿De acuerdo? Matías. Yo iba a preguntar lo mismo que Julieta. En conclusión, al final me quedó como que era un desprendimiento dentro del sistema de votación, lo del consenso. Pero dentro del voto ponderado, el voto ponderado no necesita, digamos, unanimidad, sino que es el resultado de la mayoría dentro del voto ponderado, el sistema de votación. Claro, nosotros vamos a profundizar más el tema de votación y sus métodos o sus mecanismos, ¿no? Yo les llamaría más mecanismos, cuando veamos la Unión Europea. Porque en la Unión Europea hay un doble sistema de votación. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta con más claridad, al menos desde mi mirada. Pero todos tienen la idea, así que está buenísimo, Marta, está perfecto. Vamos con Matías, que está levantando la mano. Sí, perdón. Esta sería mi última pregunta porque todo el resto más o menos ya lo tengo bien orientado. Sería como para resumir, respecto a todas las organizaciones que nosotros vimos, entonces, como para ver si quizás le estoy pifiando, el ALBA, el ALBA sería de integración, pero que fracasó con su proceso. El ALCA no es de integración porque no tiene tratado. UNASUR y CARICOM son de integración. CAN y SICA se rigen por derecho comunitario porque tienen atribuciones de competencias, y la OMC, dependiendo de la doctrina, podría no ser, porque no tiene un tratado fundacional, entonces no tiene ni siquiera cesión de competencias. Pero Matías, mi pregunta sería... Sí. Perdóname, porque para mí es algo importante. ¿Vos en qué estadio de la carrera estás? No sé, diría... mis primeros 10 puntos de CPO, digamos, o 12 puntos por ahí. En los 10 puntos del CPO, estás empezando con el CPO, digamos. Sí, podríamos decir, en mi segundo tercer cuatrimestre de CPO. Está bien. A ver, vos siempre pensás esto. Mejor dicho, nunca establezcas a través del discurso verdades absolutas. Porque ahí das lugar a hacer la repregunta y el replanteo. ¿Qué quiero decir con esto? Vos dijiste, el ALCA no es un sistema de integración porque no tiene tratado constitutivo. Lo pusiste como una verdad universal. Y en rigor no es así. A ver, es una de las razones. Pero lo cierto es que no pudo avanzar ni como sistema, ni menos como proceso, porque nunca hubo los acuerdos necesarios. Porque frente a esto que vos decís, yo te digo, che, pero ¿y la OMC? La OMC comenzó en 1949 en La Habana y nunca tuvo un tratado fundacional y sin embargo, mira dónde está. Eso iba justamente mi segunda pregunta, porque era raro que la OMC quizá no era integración porque no tiene tratado constitutivo, pero tiene proceso. Bien, pero espera, entonces, fíjate cómo ahí vos tenés que ir moldeando tu forma de pensar y de expresarte a esta característica de la flexibilidad intelectual.
y dejar siempre la puerta abierta para para una excepción, para algo que pueda venir y nos cambie la estructura, ¿de acuerdo? Porque si no queda como muy estático el discurso, y consecuentemente para el evaluador como signo de pregunta, es decir, ¿hay comprensión acá? ¿Entendés lo que quiero decirte? Es una crítica constructiva para que vos puedas reformular un poco la forma en que expresás el derecho, ¿de acuerdo? La vez pasada leo en realidad, vamos a decir las cosas como son. Yo estoy en un grupo en Facebook que hay abogados, somos todos abogados y abogadas que nos ayudamos, qué sé yo, ¿no? Yo debo ser uno de los más viejos, pero bueno. Y veo una colega dice, el juicio de usucapión siempre se gana. Y yo dije, ay, amiga. No dije nada porque hay cosas que uno no puede decir, ¿está bien? Esa verdad universal siempre se gana. Ustedes saben que los juicios de usucapión, casi el 80% se pierden. Es uno de los juicios más complejos para llevar adelante. Muy complejos en el derecho civil. Entonces, uno tiene que evitar caer en las verdades universales, porque nosotros los juristas no nos manejamos con verdades universales. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Justo eso encima me sirvió para esa segunda pregunta, que era sobre cómo podía la OMC tener parecía un proceso de integración, aun cuando no fuera un sistema de integración creado por un tratado fundacional. Pero entonces, ¿en qué etapa diría usted que se encuentra la OMC como proceso de integración? ¿En cuál de las 5 o 7 etapas que vimos? Yo creo que está, me parece, desde mi punto de vista, que los acuerdos de la OMC, la normativa de la OMC, tiende concretamente a generar o a intentar generar un equilibrio en materia comercial, y no se va de ahí y no va a salir de ahí, va a seguir 100 años más así mientras siga este ritmo de vida la comunidad internacional. Entonces, me parece que está en una de las primeras etapas y que no va a avanzar más, porque la OMC no tiene intención de generar, por ejemplo, un mercado común. ¿Una zona arancelaria o zona de libre comercio entre los estados que acuerdan? Tal cual, una zona de libre comercio, ponele en el mejor de los casos, o diría de aranceles preferenciales, porque tampoco es libre comercio. La OMC no dice, che, tráeme los tomates gratis y yo te mando las cebollas gratis. No, la OMC dice, bueno, a ver, ¿cuánto vamos a trabajar para poder bajar los aranceles? Sí, es arancelaria entonces. Claro, tal cual. Sí, yo creo que ahí lo pondría sin ningún problema. Sí. Y mi última pregunta, que tampoco lo vimos en la clase de repaso de hoy, es sobre el GATT. ¿El GATT cómo sería entonces? Ahí sí estoy medio perdido. El GATT es el antecesor de la OMC. Se generó un montón de normativa que es parte de la OMC actualmente. Y lo cierto es que la diferencia entre el GATT y la OMC, yo te diría dos fundamentales. La primera es que en el GATT nunca se habló de los servicios. La circulación de servicios no estuvo contemplada jamás en el GATT. Aparecen los servicios dentro de la OMC. ¿Está bien? Y lo segundo es en el sistema de solución de controversias, como dos características dos diferencias muy fuertes. Porque en el GATT existía la cláusula del veto, para decirlo de alguna manera, y era muy difícil lograr una solución de controversias adecuada. La OMC libera esto y la OMC genera un sistema de solución de controversias mucho más democrático. ¿Entendés? Y esto es lo que pretendemos desde la cátedra, no pretendemos mayor profundidad. Si es la OMC que está vigente. Está bien. Y respecto a las... claro, el GATT ya no está más vigente. No, el GATT fue reemplazado por la OMC. Claro. Perfecto. Y respecto a la circulación de servicios, ¿eso en qué etapa del proceso de integración se encuentra? Porque me acuerdo de la circulación... Al inicio, a ver, el servicio se incorpora en el 94 con la creación de la OMC, y teniendo en cuenta que las etapas, al menos las que vimos con Ricardo, habían sido zona arancelaria, zona de libre comercio, unión aduanera y después mercado igualmente común. En zona arancelaria, porque está a la par de los productos y materias primas.
¿Sí? Bien, ok. Entonces ahí se encontraría la circulación de productos y de servicios, perfecto. Y ya a partir de zona de libre comercio, ahí se aparece la circulación de personas. Sí, bueno, nuevamente, no es tan lineal. No es Ok. tan lineal. Para dar Ojo. un conocimiento Pero general, digamos. para establecer como una línea, digamos, si te sirve, sí, pero puede pasar otra cosa, puede suceder otra cosa y no sería para rajarnos las vestiduras, digo, ¿está bien? Puede pasar que se genere entre 5 estados la libre circulación de personas y que no haya una zona arancelaria. Por ejemplo. Los estados son soberanos y pueden hacer lo que quieran, ¿no? Muy bien. ¿Alguna Profe, otra disculpe, duda? sí, me generó una duda esto que dijimos, porque me acuerdo que hubo una clase que terminó como con la pregunta abierta de si la OMS era un sistema de integración porque no tenía como una geografía puntual. La OMC. La Porque OMC, la sí, perdón. OMS es la de la Sí, salud. sí, Bien, tanto dale. escucharla me quedó. Sí, de la OMC, pero al final en la siguiente clase habíamos establecido que sí era un sistema de integración porque tenía fines integrativos. ¿Esto es así o yo? Sí, es así. O sea que es un sistema de integración y eso tiene proceso de integración. Por supuesto que sí. Está bien. Lo que pasa es que la pregunta que hacía Matías tiene que ver hasta dónde había avanzado siguiendo los lineamientos de las etapas, por decirlo de Sí, alguna sí. manera, que nunca es tan exacto. Gracias. No, por nada. Perdón, yo puedo considerar que es un proceso de integración, pero que no es un sistema de integración, sería contradictorio. Sería Muy contradictorio. bien. Claro. Bien. Vamos, Lucas. Lucas, dale. Sí, acá. Te consulto, ahora que justo estaban haciendo esta pregunta sobre el GATT y la OMC y demás, ahora recién me estaba fijando, pero ¿no hay una definición certera de, por ejemplo, lo que era, digamos, el GATT? O sea, lo entiendo muy vagamente como acuerdos relacionados al libre comercio, que venían a cambiar un poco la forma de pensar la economía que había hasta mediados de la década del 40. Pero concretamente, ¿el GATT qué vino a hacer, digamos? No, pasó esto. Esto a título ilustrativo, porque ni siquiera es parte del examen, pero para que ustedes lo sepan y entiendan, porque me traes la pregunta. Cuando se conforma la ONU, no se habla en ningún lado de la ONU habla de comercio. Sí. Habla de estructuras económicas, pero no de la realidad comercial. Y lo cierto es que ahí hubo como un desencuentro entre la realidad que la comunidad internacional empezó a demostrar a través de sus diferentes actores con la norma internacional. Es por eso que aparece el GATT, como una respuesta a esa ausencia, ¿entendés? Y en algún sentido había que empezar a reglamentarlo, porque la verdad era que con el avance de los medios de transporte, con el inicio de la posibilidad de viajar de un estado al otro, con menos gastos económicos y menor tiempo, empezó a haber mayor circulación no solamente de cosas, sino de personas también. Y esto hace a la vida comercial de los estados. Entonces era necesario empezar a trabajarlo, y así empieza el GATT. Clarísimo. ¿Sí? ¿Ok? Sí, clarísimo. Muy bien. Gracias. No, por favor. Bueno, a ver. ¿Hay alguna otra duda? ¿Pueden poner un minuto las cámaras? Todos los que no tienen. Sofía Novelli, Sofía Costanzo. Ahí está. A ver, Camila, Juliana, Florencia, Matías, muy bien. Camila, ahí estamos. Camila, de vuelta, Juliana. Ahí estamos. Bueno, recuerden, mañana es el examen. Algunos están muy tranquilos, lo cual celebro, y otros están como muy inquietos. También lo celebro. Pero digo, no es una situación traumática, chicos. Mañana es un ejercicio más que se llama parcial y lo tienen que tomar de esa manera. Si les va mal, vamos al recuperatorio.
y si les va bien, atravesamos la formalidad de la primera etapa. Para mí es una formalidad en esta materia, porque esta materia tiene la característica de ser así como circular. La última clase nos van a caer todas las fichas de todo, y dice, era esto. ¿Se entiende? Hasta ahora vamos tomando algunos conceptos y todavía no están trabajados en forma adecuada por ninguno, porque no se puede. Todavía no pasó el tiempo de consolidación del conocimiento. ¿Está bien? Entonces, pero nosotros tenemos una exigencia estatutaria, tenemos un reglamento, tenemos que evaluar, tenemos que tomar un parcial, así que lo vamos a hacer porque es nuestra obligación y tenemos que cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, mañana a las 5 comenzamos. Sean puntuales, porque no es que si no entran después Marcelo, que es malo, porque es malo, él se hace el bueno, pero es malo, no los va a dejar entrar. No, los va a dejar entrar igual, los va a dejar entrar igual. Pero ustedes van a tener menos tiempo para trabajar. ¿De acuerdo? Y lo importante es, entren a las 5 y a las 5 ya Marce pasa el link y empiezan a trabajar con todas las cámaras prendidas. Vamos a estar Ricardo y yo, Ricardo va a estar seguramente un rato, porque tenemos que cumplir con los aspectos académicos, administrativos, en este caso, por la modalidad de la dictada de la cursada, vamos a grabar el examen íntegro, ¿sí? Por lo cual, bueno, como grabamos todas las clases, no tengo que pedirles decoro, pues ya lo tienen, no tengo que pedirles nada que no hayan demostrado todos y todas a lo largo de las clases, así que más que conforme. Como les dije, el examen se toma mañana, las notas se entregan el viernes que viene, Marce, ¿no? ¿Según cronograma? El martes. El martes, perfecto. Yo voy corrigiendo y voy entregando. En forma individual. Anda, Catalina. En forma individual voy entregando. Y el martes en clase hacemos la corrección. Y ahí damos las notas que grabamos también, decimos qué se esperaba, por qué, va a ser otra clase de dudas, otra clase de sacar dudas. Y bueno, y después el recuperatorio va a ser el otro martes a los 7 días, bajo la misma modalidad, no obviamente las mismas preguntas, está claro, ¿no? Así que en el primer parcial, ¿puedo hacer una pregunta? No, así malo, ¿no? No. En el recuperatorio, a ver, ¿qué pasa? A ver, ya, contame. Porque nuestra intención no es dejar alumnos fuera de la cursada. A ver, por el contrario, es colaborar con el alumno, porque, insisto, pensamos esto, que todavía no tienen la posibilidad de demostrar el verdadero conocimiento que van a tener en junio en el trabajo oral, de face to face, cara a cara, ¿entienden? Entonces, bajen un poquito la angustia, por favor. Hay cosas más importantes por las cuales angustiarse en la vida. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, no duden en consultar, aún antes de las 5 ya. A las 5 menos 5 no me hagan más preguntas porque no las respondo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Algún comentario, lo que nos quieran hacer saber a Marcelo y a mí? La cámara únicamente la voy a poder abrir desde el teléfono, pero si envían el link después por el chat, yo tendría que meterme por la computadora también para poder trabajar desde la computadora. No sé cómo van a enviar el link, si lo envían por el campus o Mira, la idea es hacer, Marcelo siempre lo hace, con doble, lo manda por acá, por el Zoom, lo manda al grupo. A ver, queda todo abierto. ¿Para qué? Porque casualmente sabemos que hay gente que está conectada desde el celular por la cámara y desde la compu porque no tiene cámara, y está buenísimo que así sea. No te vas a quedar sin link, Matías, si no te lo mandamos por privado, olvídate. Lo que sí, no podés apagar la cámara durante todo el examen. No, también, ¿Sí? También por eso justamente, porque si me lo envían quizá al WhatsApp, quizá tengan que apagar la cámara. Por eso digo que quizá lo mejor es si pueden enviarlo por el campus. Yo por el campus entro por ahí, listo. Lo primero que creo que dijo Marce, vos corregime si me equivoco, lo vamos a mandar por Zoom. El link se va a pasar por el chat de Zoom. Por acá. Excepcionalmente lo mandaremos por WhatsApp. En la compu. Bueno, pero
Pero ese es el problema. Yo tendría que, entonces que entrar 2 veces. Tendría que entrar por la cámara y después por el Zoom, por la computadora. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, podés hacerlo, sí. Entra 2 veces. Con la y ya misma está. cuenta puedes entrar con tu teléfono y con la computadora con la misma cuenta. No hay ningún problema en eso. De hecho, yo entro con la misma cuenta, con computadora y con teléfono. Dale, buenísimo. Y ingreso entonces a, ¿cómo se dice esto? Al link que está en el campus. Claro, claro. La clase, esta es el aula, digamos, está identificada y todo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta así administrativa? ¿No? Bueno, traten de descansar, ¿eh? ¿Ok? Nos vemos mañana. Goodbye. Adiós, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Hasta Está en mañana.